Antes de centrar toda nuestra atención en los materiales, es muy importante que tomes en cuenta los 4 conceptos básicos que manejamos dentro de FBS Arquitectos para generar una imagen. La primera debe ser el encuadre y el modelo. Esto quiere decir, debes tener una buena perspectiva de aquello que deseas captar. Lo segundo, y muy importante, es la iluminación. Como regla general, antes de generar cualquier imagen, la iluminación debe de dar visto bueno del proyecto incluso sin materiales. Lo tercero son los materiales, los elementos que realzan la escena bajo una buena iluminación, por supuesto. Y un cuarto y último elemento es la postproducción, de ser necesario, para realizar un retoque fotográfico a la imagen generada. En esta parte nos centraremos exclusivamente en los materiales. Como sabrás, para generar cualquier material es necesario tener una textura como muestra para el sampleo. Esto quiere decir tener una imagen del material que queremos simular. Normalmente, nosotros lo que hacemos al estar iniciando con un programa de renderizado es entrar dentro de nuestro navegador de búsqueda y buscar texturas. En muchos casos, solemos encontrar una textura, pero no nos fijamos sobre todo en su calidad y en la forma de repetición que tenga. Esta textura puedes ver que es de una resolución muy baja, por lo cual, si yo quisiera utilizarla en un render de gran tamaño, tendría problemas puesto que seguramente se pixelearía. Además de que seguramente sería muy notorio la repetición de la imagen. Por ello, te recomiendo siempre buscar texturas, 1 de gran tamaño, que te permitirán trabajar de mejor forma a la hora de insertarlas dentro de cualquier programa o motor de renderizado, y evitarás la repetición si buscas una textura que sea seamless. Estas texturas cuentan con la característica de que al repetirse no es notorio que una se ha colocado después de la otra. Como puedes ver en esta imagen, es muy notorio la repetición de los elementos no solamente en las vialidades, sino también en edificios. De contar también con una mala ubicación o escala de tu imagen, podrás tener un efecto muy poco realista como los tabiques dentro de la imagen que ves, los cuales por supuesto están fuera de escala y proporción. Si no estás familiarizado con el término pixelar, nota el siguiente ejemplo. Esta es la imagen que hemos visto en internet. El tamaño, como puedes ver, era de 300 píxeles por 250, lo cual es un tamaño muy pobre. Si yo hago un zoom, puedes ver cómo, antes de llegar al 100% de la pantalla, comienzo a ver los píxeles, que son estos puntos grises que conforman la imagen. Por el contrario, si utilizo una imagen de gran tamaño, como esta textura de concreto de 3 megapíxeles, puedes ver cómo me permite hacer un zoom y llegar casi hasta el detalle de la grieta o junta para comenzar a ver los píxeles. En la siguiente imagen puedes ver la importancia de elegir bien la calidad de la imagen que vas a usar como referencia de material y el resultado que podrás obtener a lo largo de este curso de Revit. Comencemos entonces por crear algunos materiales dentro de Revit. Dentro de la carpeta de material de la sesión encontrarás un modelo que utilizamos para la prueba de materiales.
el cual tiene dos elementos a los cuales podemos asignar los materiales, las paredes y un objeto central para pruebas más específicas. Dentro de las vistas 3D encontrarás que tenemos una vista general, una vista centrada en el objeto, una vista en perspectiva y una vista enfocada a las paredes y piso. Comencemos por crear materiales. Lo primero que haré será irme al panel de gestión, materiales, y se abrirá mi editor de materiales. Puede ser que en un principio únicamente te aparezca la barra superior de materiales, es decir, que no aparezca la biblioteca de Autodesk. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el icono de mostrar librerías ocultas para que aparezca. Comencemos por notar algo muy importante en los materiales. A diferencia de las familias, no basta con duplicar un material para realizar cambios sin que esto afecte al original. Dentro del navegador de búsqueda colocaré GI para separar estos dos materiales. A continuación, duplicaré el material original y en la copia haré una modificación. Yéndome a su menú de apariencia, seleccionaré tinte y colocaré un tinte color amarillo. Nota cómo automáticamente todos los materiales que hayan sido copiados del original se ven afectados. Esto por supuesto significaría que si tú has modificado un material de pintura, por ejemplo, y has creado 4 tipos de pintura a partir de una copia, en tu render final prevalecería el color que hayas asignado a la última pintura. Para solucionar este problema, puedes crear un material desde cero, o bien, una vez que has hecho una dúplica de un original, ir a la biblioteca de Autodesk que se encuentra en la parte inferior, seleccionar el material con el mismo nombre que el original, cargarlo y dar clic en reemplazar. De esta manera el material original se conservará intacto y puedes realizar los cambios que consideres pertinente a las copias. Por supuesto que en cada copia deberás hacer el mismo procedimiento. Esto quiere decir que puedo duplicar ahora, volver a cargar el material, y la copia 3 es independiente de la 1 y de la 2. Por supuesto, esto puede ser muy tedioso si tienes que hacerlo con muchos materiales. La opción más sencilla es crear un material desde cero. Vayamos a la pestaña inferior y seleccionemos Crear nuevo material. Por defecto, Revit nombrará este material como un material genérico. Cambiemos el nombre y llamémoslo de concreto. Por supuesto, tenemos que modificar su apariencia. En esta sesión únicamente nos enfocaremos en la apariencia del render. Posteriormente trabajaremos la apariencia gráfica para detallar dentro de vistas y plantas. Cerciorémonos primero del estilo de objeto que queremos ocupar. Por supuesto, podemos ocupar distintas visualizaciones. Dentro de escena podemos seleccionar esfera, cubo, cilindro, etc. En información encontraremos datos relevantes del material, mientras que en genérico podremos elegir entre darle un color o bien seleccionar una imagen para que sea la textura de nuestro material. Dentro de la carpeta texturas que te hemos proporcionado encontrarás distintos materiales. En este caso utilizaré concreto seamless.
Por supuesto, al utilizar una textura, el color se ve sobrescrito. Image Fade se define al grado de calidad que deseas que Revit tome como muestra de imagen. Mientras menos sea, podrás ver que la imagen es más translúcida y el color se refleja. Glossiness se refiere al brillo que tendrá el material. En este caso, si añadimos un brillo al 100%, notarás sobre todo en las áreas de esquina que brilla y destella. Por supuesto, al ser un material no metálico, no deberá tener un brillo tan alto. El material dependerá enteramente de tus gustos. En highlights o los brillos que refleje, deberás elegir no metálico. Reflectividad, aunque es un valor que no tocaremos en este material, es importante que lo entiendas. La reflexión directa quiere decir que si un objeto refleja la luz en todas direcciones, se convierte en un metal pulido. Si utilizas la dirección oblicua, o conocida también en otros motores de renderizado como Fresnel Reflections, significa la cantidad de luz que el objeto reflejará cuando no se encuentra de manera directa a la cámara, es decir, un reflejo de rebote. Por supuesto, en este caso no ocuparemos estos valores, pero si quisieras generar un metal, deberías jugar con estas proporciones para generar el efecto deseado. Transparencia vuelve a ser el mismo efecto anterior. Si subimos la transparencia al 100%, significa que nuestro elemento deja pasar la luz completamente. Podemos usar también translucencia para evitar el paso de la luz directo y elegir un tipo de refracción como lo es el cristal, el aire, el agua, etc. Nota que en cada uno de los valores podemos elegir mapas como imágenes también o distintos mapas procesurales para hacer la función en caso de que no necesitemos usar la barra de desplazamiento. Cutout significa generar huecos dentro de un material. En este caso, utilizaré un checker para dar un ejemplo. El checker lo que se hace es crear puntos blancos y negros, siendo el negro un punto a remover y el blanco un punto a mostrar. Por lo tanto, mi textura pasa a tener la siguiente forma. En un render, por ejemplo, este hueco permitiría el paso de la luz, mientras que las caras restantes no lo harían. La iluminación propia, como su nombre lo indica, le da propiedades de brillo a un material tal cual si fuera una fuente emisora de luz. Por ejemplo, yo puedo seleccionar un valor 100, que sería el equivalente a un panel LED, y un color de temperatura de 4000 o 3800 para generar una luz cálida. Es muy importante que no confundas este valor con un valor de poder radiante, ya que esto no significa que mi concreto se haya convertido en un foco que irradie luz. Simplemente en un render parecerá emitir luz, pero no iluminará al igual que lo haría una lámpara, puesto que no cuenta con parámetros como lúmenes por metro cuadrado o luxes que emita. En este caso, el bump es uno de los valores más importantes que utilizaremos en la mayoría de los materiales en los cuales deseemos generar una rugosidad o un efecto tridimensional. Puedo ocupar la textura llamada Concrete Seamless Bump y mostrarte el efecto que obtiene. Si yo incrementara mucho este valor, notarás que el concreto pasa a tener una rugosidad excesiva. Y por supuesto, al llevarlo a valores negativos, la rugosidad pasará a ser invertida. La recomendación, por supuesto, es manejar un valor en el cual
sea notorio que existe una rugosidad sin que ésta llegue a afectar la imagen. Finalmente, el valor de tint es un tinte que podemos añadirle al material para cambiar o sobreescribir la textura original que hemos colocado.